Disculpe el error técnico. Estamos tratando de resolver un asunto aquí. Ustedes escuchan quizás están escuchando una música ahí que está, como ya aquí en el sur del Bronx está haciendo un poco de sol y ya Donald Trump ya estaba permitiéndole a la gente que salgan, pues todo el mundo está loco ahora y ahí los vecinos tienen una música. Entonces quizás ustedes lo están escuchando, ahí discúlpenos, pero si usted le presta atención a la palabra, esta música no le va a estorbar. Amén. No sé a dónde quedamos cuando se desconectó, pero voy a volver a comenzar a leer la lectura. Versículo 31 dice: aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Amén. Como señal a los hijos de Israel. Y más tarde vamos a abundar un poco en esto. Dice el versículo 39: y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Amén. Qué lindo es el Señor. Una vez más, que Dios bendiga a la Iglesia Evangélica Vive Cristo en Mí, a cada uno de los hermanos, los que están en sintonía. Yo no sé quiénes ya están conectados hasta este momento, pero a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga, que Dios me los prospere. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, sus oraciones. Gracias por todo el esfuerzo que ustedes han hecho para podernos mantener unidos y a la misma vez ante la presencia del Señor, siempre procurando y haciendo lo posible de agradar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Estuvimos hablando de lo que era esto, las cosas como Dios trataba con este pueblo. La vez pasada tuve una conversación y yo sé de que lo traje a colación al servicio, quizás en una de las prédicas, de la diferencia que existe en el trato directamente de Dios con la nación de Israel, físicamente, humanamente, espiritualmente, el proceso por lo cual Dios ha llevado a este pueblo. Y ustedes van a encontrar que con ninguna otra nación Dios ha tratado como ha tratado con esta nación, pero en una actitud de preparación para los días finales. No sé si me estoy explicando.
Por eso es que yo en lo particular, y esto no es para entrar en polémica con ningún erudito, ningún escritor o ningún profeta, pero mi opinión personal, Dios ha tratado más con este pueblo, con esta nación, directamente e indirectamente en todos los aspectos, más de lo que se ha tratado con la iglesia. Espero que no haya nadie que se muera de ataque de corazón con lo que yo digo. Por eso es que fuertemente creo yo que la iglesia en sí no va a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación simplemente quiere decir la ira de Dios. Mi alma alaba a Dios. Y Dios, escúchame lo que le voy a decir. Nuestro Dios es un Dios tan sabio, tan inteligente, que no va a hacernos pasar por algo que no hemos sido instruidos o tratado, hubiendo otros que han tenido ventaja. Hello. O que hayan sido, ¿cómo le puedo decir? Que a ellos se le haya dedicado más tiempo. La historia de la iglesia es más de 2000 años después de que Cristo muere en la cruz del Calvario. Pasa cierto tiempo, está la historia de la iglesia primitiva. Pero si nosotros vamos y recopilamos información desde cuando Dios viene tratando con la nación de Israel, no solamente vamos a hablar de los 430 años que estuvieron en Egipto, tendríamos que retroceder más allá, viendo cómo Dios trató con el padre de las 12 tribus. Una historia, por eso es que Dios comienza cuando le habla a la nación de Israel, no solamente comienza mencionando a Jacob, sino que comienza mencionando a Abraham. Mi alma alaba a Dios. Y cuando vemos, todo esto tiene que ver con el trato de Dios con esta nación. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero eso no es el tópico que quiero que toquemos hoy. Amén. Lo que yo quiero que nosotros nos concentremos es por qué Dios y para qué Dios hace las cosas. Amén. Por ejemplo, aquí yo les decía la vez pasada del capítulo 15, los últimos versículos habla del evento donde aquel muchacho es encontrado, lo apedrean. Esto era para que el pueblo se diera cuenta, y después también escribe diciendo hay que bordar una señal en el borde de su vestimenta para que nunca se olviden de mi palabra. Acá ahora dice el incensario, escúcheme bien lo que le voy a decir, que usaron estos a pesar de que estaban, escúcheme, porque Jehová dice, porque ellos pecaron en contra de sus almas. Yo quisiera que le prestáramos un poco de atención en esto. Según ellos, se habían rebelado contra Dios, se habían rebelado contra Moisés, pero Jehová habla diciendo que el pecado que ellos cometieron no le hizo daño ni a Moisés, mi alma alaba a Dios, ni a Moisés, ni a Dios, porque, escúcheme lo que le voy a decir, después que ellos se ponen delante de Dios, la tierra los traga vivo. Una parte de ellos, la otra parte son consumidos por el fuego. ¿Me estoy explicando? Ahora, mientras esto sucede, Dios se sigue glorificando y Moisés sigue instruyendo a este pueblo. Por lo tanto, los que fueron perjudicados fueron los mismos que provocaron
su propio destino. Mi alma alaba a Dios. Acuérdese de que fueron sacados de Egipto para ser introducidos a la tierra prometida. Pero para poder ser introducido a la tierra prometida, Dios tenía que formar en ellos, número uno, perdonen lo que voy a hacer, lo que estoy diciendo. Número uno, Dios tenía que romper. La vez pasada estábamos hablando del esquema de la esclavitud que traían y de la idolatría a lo que habían sido expuestos. Acuérdese que en Egipto se adoraban, así como estaban las arquitecturas más avanzadas, la medicina más avanzada, también estaba el ocultismo al día. Ellos también adoraban a los animales y toda esta cosa. Entonces Dios tenía que purificar el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí en este libro de Números vemos las manifestaciones que se daban en el proceso del camino hacia la tierra prometida. Los que de ellos mismos, las cosas que se levantaban en sus corazones, los que iban siendo procesados, y por medio del proceso se iba manifestando el enojo que habían pasado en Egipto, se iba manifestando la falta de identidad, se iba manifestando el deseo de tener un protector, se iba manifestando lo que era estar como forastero, en tierra ajena. Esos eran los problemas, las problemáticas que traían. Y lo más terrible de esto, que se iba manifestando grupo por grupo. Están conmigo los hermanos. Entonces, dice acá, Dios cuando identifica el problema, le dice a Moisés que hable con este muchacho, con el hijo de Aarón, y que le dijeran lo que tenía que hacer y por qué. Y lo que me llama la atención de que los utensilios, a pesar de que ellos habían pecado en contra de su propia alma, pero los utensilios que ellos tenían, aún todavía Dios tenía uso para él. ¿Y cuál era el uso de este utensilio? Era que iba a servir como ejemplo, mi alma alaba a Dios, o como señal. Por eso es que siempre digo, la gente quiere ignorar la muerte y la resurrección de Jesucristo, y eso es algo que ha servido de señal y servirá de señal para todo ser humano que nace sobre la faz de la tierra. Mi alma alaba a Dios, que hay un Dios en los cielos, y que no solamente hay un Dios en los cielos, sino que hay un Dios que ordena, que controla el globo terráqueo, a donde la luna no se puede mover de su posesión si Dios no se lo ordena, a donde el sol no se puede donde el sol no recibe el reflejo de la luna si no es por el orden de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, a donde el agua aún todavía sigue disponible para la humanidad, porque hay un ingeniero que está al día de la situación, y así como está al día de tu vida, de tu familia, de tu existencia. Mi alma alaba al que vive y reina. Entonces, aquí cuando esto sucede, Dios le dice, es necesario que tomes esto, lo que ellos usaron como un utensilio, y que sirva de ejemplo, que sirva para que cuando vean, y mire a dónde lo coloca, para que cuando vean el altar, en ese altar se pregunten por qué y para qué. ¿Y qué es lo que iba a decir? Estos fueron los que se rebelaron, o los que pecaron en contra de su propia alma. Ahora, ¿cómo fue que se rebelaron? Se rebelaron, según ellos, en contra de Moisés. Se rebelaron, según ellos, en contra de Jehová. Y lo que ellos estaban ignorando,
que simplemente estaban cortando, número uno, el privilegio que ellos habían recibido de formar parte, escúcheme bien, de formar parte de la administración de la congregación o del pueblo. Número dos, estaban cortando el privilegio que ellos habían recibido para estar vivos. Bendito sea el nombre del Señor en este momento. Número tres, estaban ignorando el privilegio que ellos tenían de Dios tomarlos en cuenta de entre medio de 6 millones de personas. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. La vez pasada yo les decía que de repente nosotros nos concentramos en las cosas que están a nuestro contorno, en la vida de los que están a nuestro contorno, y dejamos de ver lo que tenemos, los privilegios que Dios nos ha dado, las bendiciones de las que estamos llenas, y algunas veces no nos damos cuenta porque simplemente estamos interesados en ver lo que está en nuestro contorno. Pero yo te voy a decir algo: si de repente nos detuviéramos por un segundo y comenzáramos a darnos cuenta que también a nosotros estamos, que en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, Dios nos ha adornado. Escúchame lo que te voy a decir, que Él también a ti y a mí nos ha adornado de privilegios, de cosas que quizás en un momento en nuestra vida nunca habíamos soñado con ellos. Mi alma alaba a Dios. Nos vamos a dar cuenta que entre medio de la cantidad de personas que existen en esta ciudad, mire cuántos miles y miles murieron la vez pasada, y sin embargo tú y yo todavía estamos respirando. ¿De qué vamos a estar enojados? ¿Por qué nos vamos a rebelar en contra, de nuestra propia vida? ¿A quién le vamos a hacer el daño? No es a nuestro líder, o no es al presidente, no es al gobierno, no es a los hermanos, no es ni al pastor, sino el daño nos lo vamos a hacer a nosotros mismos, de acuerdo a lo que dice y la historia de este grupo de personas. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdate, no te enojes con Dios, no te rebeles en contra de ti misma. Bendito sea el nombre del Señor. Please, quédate ahí. Quiero saludar y bendecir a la hermana Vilma López, María Roches, Juana Cruz, Diana Ávila, Martín Álvarez, Kenia, hermana Kenia, que Dios te bendiga, Anastasia Sánchez, María Mejía, Aimé Riego, la hermana Yolani, Zulma Sánchez, Ana Robinson, Miguel López. Yo creo que yo conozco a ese individuo. Mi alma alaba a Dios. Hermana Ana, téngamelo ya cuerda corta. Glacy, Griselda Córdoba, Zully Owen, Jenny Zavala, Betty García, Sandra, Fernando Vallejos, Adán. ¿Cuántos conocen al hermano Adán? El hermano Adán, Diana Arrida, Glacy, Antonia Morales. Que Dios prospere sus casas, sus hogares. Gracias por su sintonía. Bendecimos su vida. Amén. Y esperamos que este estudio le sea de gran bendición. Amén, hermano. Algunas veces nosotros nos rebelamos en contra de Dios sin darnos cuenta. ¿Cómo nos vamos a rebelar, pastor, en contra de Dios sin darnos cuenta? Le voy a explicar. De repente llegamos a tener un incidente con una persona, y tal vez esta persona no lo hizo de toda mala voluntad.
Tal vez esa persona simplemente cometió un error. Lo quiero aplicar de esta forma porque aquí la intención de Moisés era hacer entrar a cada hombre, cada mujer, cada niño que había salido de Egipto, la idea de él y la satisfacción de su corazón. Yo te puedo garantizar que aunque Moisés no hubiera entrado como no entró, él hubiera quedado satisfecho con que todo el resto del pueblo hubiese entrado. Me estoy explicando. Pero de acuerdo al carácter y el liderato de Moisés, mi alma alaba al que vive y reina, de acuerdo a cómo él hacía las cosas, Coré se levanta y otro grupo se levanta. De los 12 espías en quien el hombre confió, a donde estas personas Moisés tenía un concepto extremadamente grande de ellos. 10 de ellos, cuando regresan con una información totalmente contraria a lo que Moisés esperaba que ellos podían dar. Y siempre hemos hablado, por causa de estas cosas, el corazón del pueblo comenzó a desmayar. Entonces, cuando Coré se vuelve a levantar, ya había raíz de desmayo, si lo podemos explicar, o ya había intenciones de querer mostrar quién podía más o quién sabía más o a quién, porque ellos, la alegación que ellos manifestaban era que con ellos también Dios hablaba. Sí, hermano, es que Dios quiere hablar con todo el mundo. Mi alma alaba a Dios. La muerte y resurrección de Cristo significa que Dios le está hablando a los que están vivos, a la generación que viene y a todos los que existan sobre el globo terráqueo. Esa es la voz, que Cristo murió y resucitó. Esto es Dios hablando con todo el mundo. Pero de repente hay misiones, si lo podemos explicar, específicas. Por ejemplo, como les estaba diciendo, por ejemplo, el trato de Dios con esta nación y el trabajo que había que hacer. Dios preparó a sus líderes, preparó a Moisés. Como les decía no hace poco, que de repente Dios trató personalmente con Moisés. Número 1, liberando a Moisés de su orgullo. Todo el mundo habla de la mansedumbre de Moisés y todo, pero acuérdese, antes del encuentro de Moisés con Dios en el desierto de Madián, cuando ve la zarza ardiendo, Moisés huyó porque había defendido a un hebreo. Me estoy explicando. Y cuando Dios lo llama, Moisés manifiesta su orgullo diciéndole a Dios: no puedo porque no sé hablar. Y Dios comenzó a tratar con él. Dios liberó a Moisés de todos sus miedos, de todos sus perjuicios humanos, si lo podemos explicar así. Lo liberó antes en el desierto cuando lo llama, lo preparó para este trabajo que le iba a encomendar, porque no era un trabajo que lo podía hacer cualquier persona. Tenía que ser escogido por Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Qué lindo es el Señor. Entonces, vuelvo al tópico que les decía, que de repente nosotros nos rebelamos en contra de Dios por un incidente que ocurre con una persona, de repente con nuestro cónyuge. Ya pasamos, ya no vemos la imagen de Dios en nuestro cónyuge, sino que ya vemos la imagen del diablo. Mi alma alaba a Dios, perdone la comparación, pero eso se llama rebelión en contra de Dios. Me estoy explicando, porque el error es del humano, y una cosa no podemos hacer, porque hasta el día de hoy Dios no le ha quitado
el derecho al hombre de poderse equivocar. Y cuando nuestra humanidad nos hace pensar que una persona no se puede equivocar, que una persona tiene que ser perfecta simplemente porque es creyente, sí, quiero aclarar esto, estamos llamados a ser perfectos, pero nuestra humanidad no nos lo permite aún todavía. Mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, nos vamos a equivocar. Pero no se debería, usted con el que estoy tratando, no debería de marcar mi equivocación como para usted tomarla y rebelarse en contra de usted misma, pensando que se está rebelando en contra de mi persona, y no me mire como un pastor, sino en contra de mí como su hermano, o en contra de tu cónyuge. Entonces, las cosas que estamos supuestos de hacer con rectitud, con integridad, ya las hacemos con segunda intención. Y eso no le causa nada, ningún mal a nadie más que a nosotros mismos. En otras palabras, cuando creemos que estamos escarbando la tumba de fulano, no es la tumba de fulano, sino es nuestra propia tumba. Bendito sea el nombre del Señor en este momento. Ahora, ¿por qué Dios entonces permite que los utensilios sean derretidos y que sirvan de señal? Mire cuánto Dios piensa en nosotros, hermanos. Cómo Dios nos quiere librar. En una oportunidad, el apóstol Pablo recalca, narra de nuevo cómo era, por qué a la nación de Israel le sucedieron las cosas que le sucedieron. El apóstol Pablo dice, para que nosotros, los que hoy estamos vivos, pudiéramos aprender de sus errores. ¿Me estoy explicando? Hello. Me estoy explicando en este momento. Por eso que algunas veces yo cuestiono, cuando hablo con personas y les digo, le hablo de Jesucristo, le hablo de la oportunidad, de la salvación. Y lo primero que me sale la gente algunas veces, ay, mire, pastor, mire, hermano, mi abuelo fue católico, mi mamá es católica y yo voy a morir siendo católica. Mire, comadre, tú y tu abuelo y tu mamá se los va a llevar el diablo si usted no se pone las pilas. Por eso es que le estoy predicando y le estoy enseñando que no solo porque ellos erraron, precisamente usted también tiene que errar. Tiene que haber en un momento dado en nuestra vida de poder reflexionar. Ahora, por eso es que Dios pone de repente, escúcheme lo que le voy a decir, por eso es que Dios de repente usa estos ejemplos. ¿Me estoy explicando? Y aquí en esta historia, muchos de nosotros podríamos ver lo negativo, lo inconformista que era Coré, como usted lo quiera llamar, pero nos sirve a nosotros de gran bendición para no seguir los pasos que él siguió. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hidalba Harry, Lisette Quillones, Eduardo Robinson, qué lindo es el Señor, desde Potrerillo Cortés, desde Prospect Avenue, José Perdomo y la hermana Iris, el hermano Jafet, Friendly Almendras, Josefina Núñez, Karen Niles, Emma Bernardes, Marvin García, Teresa García, hasta Militan. Que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía y espero que se estén gozando con esto que estamos estudiando. Amén. Estos versículos que hoy consideramos nos sirve a nosotros, ¿están conmigo? Así como la historia de este pueblo, la historia de esta nación, la actitud de estos hombres, en la manera que Dios
lidia o trata con esta situación, Moisés lo declara que ellos tendrían un final diferente que a los otros hombres que habían estado antes de ellos. Y dicho sea de verdad que Dios se manifiesta, escúchame bien, y Dios le es fiel a su palabra. Dice de que cuando trató con la primera humanidad que existió, cuando Dios acaba con la existencia de los hombres por medio del agua, del diluvio, rescatando o preservando la vida de Noé y su familia. Cuando Noé sale del arca, sale diciendo Noé sale ofreciéndole el holocausto al Señor, y Dios llegó al corazón de Dios, y Dios declara la palabra: nunca más volveré a destruir el hombre con el agua. Ahora, pero aquí vemos la fidelidad de la palabra de Dios, que la destrucción de estos hombres fue que la tierra abrió su boca y los tragó vivos. Y no solamente esto, también dice que de la presencia de Dios descendió fuego. ¿Están conmigo? Es decir, que en esto también vemos la fidelidad de Dios, no solamente al pueblo, no solamente a Moisés, sino, y eso es lo que yo quiero que nunca se te olvide, que Dios le es fiel a su propia palabra. Por eso es que cuando nosotros de repente nos encontramos vacíos, nos encontramos desesperados, nos encontramos agotados, nos encontramos sin fuerza y acudimos a la palabra del Señor, de repente sentimos aquel consuelo, porque Dios le es fiel a su propia palabra. Usted no puede impresionar a Dios con verbos, mi alma alaba a Dios, sino que cuando nosotros venimos a su presencia y comenzamos a ver los escritos, su palabra, de repente vemos que las nubes se disipan, los problemas se van. Qué lindo es el Señor, y nosotros recobramos fuerza, porque aún todavía en estos momentos, después de mucho tiempo, Él sigue siendo fiel a su palabra. La señal que ocurrió y la manera que Dios deja y le ordena a Eleazar que fundiera de nuevo, y que con esto, con el utensilio que se usó, que fuera cubierto el altar y que le fuera de memoria a la nación de Israel. Me estoy explicando en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, hermano. Amén. Por lo tanto, mire lo que podemos hacer. Como pastor, ¿cómo podemos aplicar esto? Mire, hay un pasaje bíblico que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sobre vuestra ira. Está bien que nos sintamos mal con una persona, pero que esto no cambie la dirección de nuestra vida, la dirección de nuestra existencia, que no cambie nuestro corazón, mi alma alaba a Dios, a seguirnos haciendo daño a nosotros mismos, pensando, como les dije el domingo, pensando que estamos rebelándonos en contra de las personas. Pero ¿quién es el que está perjudicado después de la historia que vemos acá y cómo Dios se refiere a la actitud de estos hombres? Dice, porque ellos pecaron en contra de sus propias almas. Me estoy explicando en esta tarde, hermano, iglesia, ¿por qué de repente nosotros nos encontramos levantando la mano, nos encontramos adorando, y como vuelvo y repito, de repente nos encontramos, después de esta actitud, nos encontramos otra vez solo y vacío? Porque de repente existen cosas.
Miren la anécdota que les voy a contar. Dice de que una ocasión había un ladrón que estaba disfrazado se puso un atuendo del diablo, con cuernos, un atuendo rojo con cola y todo. Y que este ladrón fue descubierto y los hijos del barrio decidieron perseguirlo. Y que el hombre, corriendo con este sud, con este atuendo disfrazado del diablo, como el diablo, encuentra que había una iglesia con las puertas abiertas y que la iglesia estaba llena. Y de repente el hombre se mete a quererse esconder entre medio de los miembros de la iglesia. Entonces dice que se sentó en la primera fila de línea de silla de atrás y se sentó entre medio de los que estaban ahí. Y de repente se encuentra el hombre que ya está solo. Todos los hermanos que estaban sentados en aquella fila de atrás se fueron huyendo. Y así asociadamente venían él cambiando de silla, de línea de bancas, y así donde se sentaba en cada banca, esa banca quedaba vacía. En vez de los hermanos levantarse a reprender al diablo, dicen de que más bien salían corriendo los creyentes. Gracias a Dios que la iglesia evangélica vive Cristo en mí. No hay ningún miembro de que le tiene miedo al diablo. Mi alma alaba a Dios. Entonces dice que cuando de repente la iglesia está vacía, ya no hay nadie, solo había un diácono. Y que este diácono no salió corriendo porque se encontraba también en una silla de ruedas. Quedó el diácono, el pastor y el que está disfrazado del diablo, aunque no era el diablo. Entonces, pero imagínense qué aprecio y qué amor había en el corazón del diácono hacia el pastor. Miren, entonces dice que le habla al diablo, le dice: mira, señor diablo, yo no tengo nada en contra de usted. El que siempre está hablando mal de usted aquí es el pastor. Y la malvada. Mire qué corazón. Mire lo que había en el corazón del diácono. ¿Con qué se defendió? En vez de ponerse las pilas y decirle: diablo, aquí tú no tienes cabida, proteja, no me vayas a tocar el pastor. No, el hombre dijo: te lo pongo en tu plato. Y eso era, si nosotros nos ponemos a investigar por qué la reacción, por qué el miedo del diácono. Número uno, encontramos que él no podía salir corriendo y que se tenía que defender. Amén. Pero ¿de qué manera lo hizo? Hello. Entonces, yo le pongo este ejemplo que de repente nosotros tenemos dificultades con otras personas y las tomamos demasiado en cuenta, ignoramos que esta rebelión no es en contra de esta persona, sino en contra de nosotros mismos. No sé si puedo ilustrar en una manera, en uno de los mandamientos que existe. Dice: amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como tú te amas a ti mismo. ¿Por qué Dios nos habrá dado esta instrucción de esta manera? ¿Me estoy explicando? ¿Para qué? Porque los daños que hacemos pensando que solo estamos haciendo a otra persona, de repente aquí en el estudio que estamos viendo y de acuerdo a la declaración de Dios, dice de que este daño es en contra de nosotros mismos. Amados hermanos, iglesia, amigo que me está escuchando, que está en sintonía, de repente darle rienda suelta a nuestros pensamientos negativos no es la decisión más sabia que llegamos a hacer. Y es imposible que nosotros nos ilusionemos
que siempre las cosas van a salir como nosotros queremos que salgan. Si esto fuera así, entonces Dios no existiría. Ahora, ¿por qué Dios permite? ¿Para qué Dios permite las cosas? Algunas veces lo que nosotros creemos que es en contra y que es para destruirnos, simplemente Dios usa eso para enseñarnos una lección, para llevarnos a otro nivel de vida. Me estoy explicando en este momento. Entonces, saquemos lo mejor que podamos de una situación. No nos amarguemos, no culpemos a nadie, no miremos, no nos preguntemos, no cuestionemos a Dios. ¿Me estoy explicando? No tronquemos nuestra bendición. Mi alma alaba a Dios. Simplemente aprendamos, aceptemos. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer cuando nosotros faltamos a Dios. Yo te puedo garantizar a ti de que desde el momento que Moisés interviene con Coré a tratar de persuadir su corazón a que cambiara su manera de pensar, él no se hubiera muerto, no hubieran llegado a tal grado para que Dios, al extremo de que Dios tuviese que intervenir con violencia. Este momento, este episodio en la vida de Coré ser cortado, no fue porque Moisés lo quiso, no fue porque Dios lo escogió, fue lo que él, este mismo hombre, y arrastrando un grupo de personas con él, su decisión. Por eso es que yo les decía la vez pasada, de repente nuestra decisión, tu decisión, mi decisión, es la que marca nuestro futuro. Me estoy explicando. Y la vez pasada estaba hablando con mi familia, con mis hijos, les decía de que no es lo que otra persona te hace, sino lo que tú haces. Por eso es que Dios te va a llamar a cuenta. Ustedes vieron acá por qué Dios tenía que llamar a cuenta a Moisés por la decisión de este grupo de personas. ¿Ah? A pesar de que Moisés intervino y quiso interceder, Aarón juntamente con Moisés, todo esto lo trataron de hacer para que esto no llegara a este punto. Y yo sé de que hoy estoy administrando a un grupo de personas que quizás están pasando por situaciones, y hoy es el día que Dios nos está dando una oportunidad. Lo que te ha estado abogando, suéltalo. Dios no te hizo para que te hagas daño a ti mismo. Está bien, pastor, pero mi familia, fulano, me ha hecho tanto daño. Pero no, y tú, sobresale, muéstrale lo que hay en tu interior. Estaba leyendo en el Salmo 112, si mi mente no me es infiel, dice de que el deleite del hombre en Dios lo lleva a que tenga corazón firme. Mi alma alaba a Dios ante la presencia de Dios. Es decir, de que la recompensa de mi delicia en Dios, los beneficios de ello es que yo me voy a mantener, que mi corazón se va a mantener firme en la presencia de Dios. Y más abajo sigue escribiendo el salmista, dice, la recompensa continúa en la fidelidad a Dios, y no solamente la fidelidad hacia Dios, sino también la fidelidad de Dios hacia ese hombre
que alcanza y llena su casa de bendición, y no solamente a él, sino también la generación que viene detrás de él. Eso se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 112. Si usted quiere considerar, busque esa escritura. Amén. Quiero seguir bendiciendo a la iglesia Manto de los Olivos. Que Dios bendiga a esta congregación, su pastor. Gracias por su sintonía. Amén. Doraldina Aranda, que Dios te bendiga. Claribel Pérez, hermana Claribel, que Dios te prospere, que Dios bendiga tu hogar y tus hijos. Amén. Tengo tiempo de no verte y espero que estén bien cada uno de ustedes. Ana Castillo, Samuel Perdomo hasta Potrerillo Cortés, Santiago Gamboa, hermana Santiago, que Dios te prospere, que Dios te guarde. Johanna Fernández, que Dios te prospere, Johanna. David Colón, Ronald García, Elizabeth González, Danila Sánchez, que Dios te bendiga, que Dios los prospere a cada uno de ustedes, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Quiero, por favor, pedirles y agradecerles su paciencia, su atención. Me es de gran bendición que ustedes estén conectados, y les sigo pidiendo lo mismo. Estoy viendo un resultado positivo en la actitud del pueblo de ustedes que están compartiendo estos mensajes con otras personas, y eso es lo que nosotros queremos, alcanzar más personas que reciban esta palabra, y que por medio de la administración de esta palabra Dios sane corazones, Dios haga cirugía, que Dios rompa cadenas, pudra yugo, y que hayan personas que cambien su manera de pensar y que puedan rendirse ante la presencia del Señor. Como les dijimos la semana pasada, no es por los likes, no es cuánto, no, sino por lo que puede beneficiar a otra persona, y usted lo puede hacer. Los miembros de la iglesia, los amigos, por favor, no se avergüencen de estos mensajes. Ayúdenos a sembrar semilla, ayúdenos a proclamar el reino del Señor Jesucristo. Comparta. Que le llamen a usted religioso, que le digan esto. Acuérdese, no importa lo que digan de usted o lo que nos hagan, importa lo que nosotros hacemos. Proyectemos esta palabra. Amén. Gracias por su sintonía. Padre Dios mío, he enseñado de acuerdo a como tú me has también enseñado a mí, Señor. Padre, yo te pido que cada hogar, cada persona que está conectada en este momento y que va a llegar también a ver este mensaje, que tu presencia, tu poder sea manifiesto en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro ser. Señor, esta actitud que estos hombres tuvieron, Señor, líbranos de ella si en una manera directa o indirectamente hemos procedido mal, hemos hecho daño a nosotros mismos. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, Señor, que sanes nuestros corazones, que las cadenas, las ataduras, las vendas que ha estado en nuestros ojos, que sean movidas de una vez por todas. Y que pido, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Señor, si hubiera alguien físicamente enfermo en este momento en sintonía
Padre, yo proclamo sanidad, declaro palabras de poder, envío, Señor, con la autoridad que tú has depositado en mi ser, Señor, que reciba sanidad en este momento por la sangre poderosa de Jesús. Señor, glorifícate como tú lo sabes hacer. Amén, Señor. Amén, Jesús. Nuestra próxima administración o nuestro próximo servicio será el día viernes a la misma hora, y les sigo extendiendo esta invitación para nuestro servicio de pacto. Por favor, les estaré trayendo unos estudios concernientes qué quiere decir un pacto. Amén. Más adelante, para que usted y yo celebremos con conocimiento un servicio de pacto. Mi alma alaba al que vive. Ya ustedes saben, toda la congregación, la Iglesia Evangélica Vive Cristo en mí, ya ustedes hemos participado, sabemos lo que es un servicio de pacto, pero yo puedo traer estudios, voy a traer estudios para aquellas personas que quieren participar con nosotros. Iglesia, con el permiso de sus pastores, los que quieran venir a celebrar con nosotros un servicio de pacto. Amigo, quizás tú nunca has celebrado un servicio de pacto, pero en el primer servicio que hagamos, yo te invito a que vengas, y voy a instruir, voy a hablar, voy a traer unos estudios concernientes a ello, para que usted vea qué es lo que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga. No se le olvide conectarse a chequear los estudios, los mensajes en el canal YouTube de la Iglesia Evangélica Vive Cristo en mí. Usted puede encontrar estos estudios y compártanos también con todas sus amistades. Amén. Para que se gocen. Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere. Hasta la próxima.